Números capítulo 6, versículo 22. Amén. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Amén. Y dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos, y diles: así bendeciré a los hijos de Israel, diciéndole: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Amén. Si me acompañan, hermanos, también al libro de Proverbios, capítulo 26, versículo 13. ¿Lo tienen? Amén. 26, versículo 13. Amén. ¿Lo tienen todos? Amén. Dios. Dice el perezoso: el león está en el camino, el león está en las calles, como la puerta gira sobre sus yicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato y se cansa de llevarla a su boca. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Hasta aquí este versículo, la palabra de Dios. Vamos a estar, ¿se pueden sentar, hermanos? Hermanos, esta mañana pues les voy a pedir su atención. El consejo que yo les traigo es acerca de la bendición y la pereza. Y ustedes dirán: ¿pero qué tiene que ver la bendición y la pereza? Pues déjenme decirles, mis amados hermanos, que la bendición y la pereza tienen mucho que ver. Si ustedes se dan cuenta, en estos días los cristianos padecemos hasta de pereza para decir Dios te bendiga. Si ustedes ven, hay un dicho que suelen decir mucho, que está muy de moda, que hoy la gente ya no quiere decir ni Dios te bendiga, sino que dice bendiciones. Esa es una pereza espiritual de moda, que la gente no dice ni Dios te bendiga, sino que bendiciones. Y si ustedes vieron en el libro de Números, cómo dice, cómo manda el Señor que tenemos que decir. Amén. Dios. Y yo he analizado tanto esa palabra donde el Señor, es un mandato del Señor, cómo tenemos que decir. Y de ahí es que yo digo, cómo la pereza ha venido multiplicándose en los hijos en el pueblo, que viene diciendo bendiciones, hasta para dar el Dios te bendiga. La gente lo ha ido acortando. El enemigo ha venido ganando ventaja en los hijos de Dios. Y así en muchas cosas. Si usted ve, entonces yo me di a la tarea de buscar todo lo que está relacionado. Porque yo quería hacer un podcast para hablar de esto, de la bendición y la pereza. Entonces, pero como el pastor me dijo, me siento cansado, y me dijo, predica tú en la vigilia. Y yo, ustedes saben que nunca estoy aquí. Entonces, pero al verlo así, decidí, ok, está bien. Entonces dije, yo voy a agarrar el podcast que tenía para las redes sociales y lo llevo. Entonces, si es que hoy se van a ir temprano, porque los podcasts son cortitos. Entonces, gloria a Dios por eso. Entonces,
Y yo meditaba y meditaba mucho en eso, que yo decía realmente que el enemigo nos tiene a nosotros los cristianos tan cegados en buscar las bendiciones. Y yo me di a la tarea, porque aunque ustedes vean un podcast así cortito en las redes sociales, trae su trabajo, y me di a la tarea en todo lo que habla en la Biblia acerca de la pereza. Y son tantos versículos que hay donde nos hace un llamado el Señor acerca de lo que al Señor nos exhorta en la pereza, y que no está bien para nosotros los cristianos vivir bajo ese yugo de la pereza, porque la pereza nos trae desánimo, la pereza nos trae frustración espiritual, la pereza nos trae desobediencia. Caemos en el pecado, porque la pereza es un pecado. No nos deja avanzar. La pereza nos lleva al pecado de la desobediencia y la soberbia. La pereza, óigame bien, la pereza no nos deja recibir la exhortación. Exhorte usted a un perezoso, inmediatamente se le pone a la defensiva y no le acepta la corrección. El libro de Proverbios dice, corrige al necio y lo harás tu enemigo, corrige al sabio y te amará. El perezoso todo el tiempo está buscando una excusa, y le digo esto no porque yo no me crea perezosa, le estoy hablando porque el Señor habló a mi vida. Porque el Señor siempre le va a hablar al que le va a predicar, porque el Señor siempre le habla a uno, porque desde el momento que el Señor le pone algo a uno es porque le está hablando al corazón a uno. Y entonces, yo me quedo pensando, y yo digo, Señor, realmente como iglesia tenemos que despertar. Tenemos que hacer muchas cosas, porque muchas veces por la pereza nosotros dejamos ir muchas bendiciones. Y somos aquellos que queremos tantas bendiciones de Dios. Las tenemos, sí, las tenemos, pero podríamos tener más. Nos volvemos muy mal agradecidos también con el Señor. Y vivimos diciendo, yo le agradezco al Señor, el Señor aquí, el Señor allá, pero qué tan cierto hay en todo ese agradecimiento que tenemos en el Señor, si nuestros hechos hablan lo contrario de lo que decimos. Aleluya. Los hechos hablan lo contrario de lo que nosotros expresamos. Viera, mi amado hermano, de que nuestros hechos, estamos viviendo en unos tiempos donde nuestros hechos están dando mucho que desear. Están dando mucho que desear. Como hermanos en Cristo, como amadores de la fe, muchas veces nosotros estamos amando más los deleites de este mundo. Nos estamos haciendo como cristianos amadores de nosotros mismos. Nos estamos idolatrando nosotros mismos. Y ese es un pecado que nosotros tenemos, ahora que tenemos tiempo, ahora que hay vida, tenemos que despertar, porque nosotros vivimos creyendo que esto no me va a pasar a mí, esto no me va a pasar a mí, pero nosotros tenemos que estar sabedores que nosotros estamos en este mundo y que cualquier cosa nos puede pasar. Me gozaba con el testimonio de mi hermano Israel, como la misericordia de Dios lo guardó. Oremos por él para que él viva con un corazón agradecido, porque donde el Señor lo rescató es grande, ¿no? Imagínese caer en los brazos, en las manos de alguien
sin temor de Dios, porque ¿qué es lo que se puede ver en la frontera? Si son gentes de mal vivir, por decir algo pequeño, ¿no? Entonces, para que realmente el corazón de él esté eternamente agradecido. Amén. Porque se ven casos de muchos que cuando recién vienen, pues vienen con todo el agradecimiento del mundo, pero después se olvidan. Entonces, pero hay que orar por él, porque eso, si de verdad nosotros amamos las almas, tenemos que dar evidencia que amamos las almas. Tenemos, y cómo es dar una evidencia, orando. Pero nosotros caemos en aquello que a veces no oramos ni por nosotros mismos. Aleluya. Y sabe qué es lo peor, que nosotros estamos bien acomodados. Realmente le huimos a la oración y al ayuno, y eso es lo que a nosotros nos sustenta. Yo misma le estoy diciendo esto porque he pasado todas las etapas que un cristiano pasa. No se lo diría si yo no lo hubiera pasado. Yo he pasado todas las etapas que un cristiano pasa. Entonces, pero aquí esta carrera solo la vamos a lograr llegar a esa meta final solo agarrados de la mano de Dios. Amén. Suplicando día y noche que el Señor con misericordia de nosotros es la única manera de que nosotros podamos llegar a la meta final, mirando el blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Entrar por esas puertas con acción de gracia, como dice la palabra de Dios. No mirando el defecto del hermano, no mirando el defecto de uno, del otro, ni poniendo la mirada en los hermanos, sino en el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Ya nosotros estamos suficientemente maduros para dejar de ver a los hermanos. Amémonos, como dice la palabra, amémonos, cuidémonos, y seamos una iglesia llena de amor, de perdón, una iglesia, porque eso está más claro. Yo misma, yo le estoy pidiendo al Señor, yo quiero predicar tu palabra, Señor, pero que en mi corazón esté la paz tuya para predicar tu palabra con la paz en mi corazón, porque yo entiendo que hay diferentes llamados. El pastor está aquí para exhortar, decir, porque ese es el llamado de él. Pero yo quiero predicar, tener mi propia personalidad, pero predicar con el amor de Dios, con la paz en mi corazón, transmitir eso. Eso es lo que yo le pido al Señor. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo siento en mi corazón. Quiero tener mi propia personalidad como siempre la he tenido. Entonces, para honra y gloria del Señor. Entonces, ¿por qué? Porque yo así soy. ¿Me entiende? Pero, sobre todo, predicar con la paz del Señor. Y creo de que, ¿y por qué quiero eso? Porque a lo largo de mi vida he llegado a entender que mis hijos entienden más cuando yo les digo, estate tranquilo, ¿crees tú? ¿Me entiende? Yo espero en el Señor que ustedes también lo asimilen de esa manera. Amémonos todos en el amor de Cristo. No nos estemos fijando en el defecto del hermano. Aprendamos que si vemos un hermano ahí con algo que no está bien, oremos por él. Oremos por él. Dejemos de estarnos ya estamos maduros en la fe, tenemos un buen rato de venir juntos caminando, y cuando digo un buen rato estoy hablando de años, ya tenemos años, y sigamos queriendo a los hermanos que el Señor está añadiendo, que dice la palabra del Señor, y cada día el Señor añadía a los que han de ser santos. ¡Qué preciosa palabra! Yo les digo, la iglesia, miren hermano, hay necesidad aquí de que el Señor nos
abra los ojos espirituales para que nos demos cuenta que la iglesia está en guerra. Aquí la iglesia está bajo ataque, la iglesia está bajo ataque, los hermanos están bajo ataque, ustedes mismos están peleando sus propias guerras espirituales, pero por eso mismo ustedes necesitan estar revestidos de ayuno y oración, si no ustedes mismos van a estar siendo bombardeados, sus mentes, sus corazones. ¿Y cómo es eso? Cuando ustedes le dan cabida al enemigo a pensar una y otra cosa. Eso es estar bajo ataque. Entonces, porque cuando nosotros nos revestimos de oración y de ayuno, vemos las cosas tal cual como son. Y ponemos las cosas como son. Y no le damos cabida al enemigo de ver las cosas como no son. Y si se da una cosa, pues la arreglamos en el amor de Cristo. Porque no hay nada mejor que estar con la paz de Dios en nuestros corazones. Aleluya. ¿Se ha fijado? No sé si ustedes han tenido la experiencia con el pastor. Hemos tenido nosotros la experiencia de llegar a diferentes hogares y podemos sentir la paz en los diferentes hogares. Y cuando uno va a hogares que están en diferentes, en contienda, uno siente la opresión, se siente. Por eso es bien necesario que ustedes se revistan de oración. Yo sé que es una lucha de la carne, que a veces la carne no quiere o le viene a poner a uno una presión, un cansancio, un sueño y todo, pero con la ayuda del Señor hay que vencer, hermanos, hay que vencer, porque recuerden de que si no vencemos tampoco hagamos maletas, porque no vamos a poder entrar. No vamos a poder entrar, y ese es el propósito de estar aquí. Porque el propósito de estar aquí en la iglesia no es solo a venir a pedir la bendición y la cobertura de la semana. El propósito de estar aquí este día, trayendo la ofrenda de la vigilia, que el Señor la reciba, es llegar en aquel día a estar con el Señor. No solo es pedir la cobertura de la semana. Porque yo le voy a decir, hay hermanos que ayunan y ni siquiera saben con qué propósito hacen el ayuno. Vienen, se postran y no saben cómo venir y solo vienen, oran y todo. Y no son, ni siquiera tienen aquella mentalidad de venir y decir, Señor, vengo y te entrego este ayuno. ¿Con qué propósito yo ayuno? ¿Con qué propósito yo vigilo? Tenemos que estar sabedores con qué propósito nosotros hacemos una vigilia, con qué propósito nosotros hacemos un ayuno. Cada quien tiene que tener un propósito. ¿Por qué vigila? ¿Por qué ayuna? El propósito que no sea solo aguantar hambre o solo de pelarme. Tenemos que tener un propósito, tenemos que saber cuál es la lucha, cuál es el propósito de estarme depelando, de estar así, porque si usted no tiene un propósito en el ayuno, usted solo está aguantando hambre. Si usted no ora, si usted no viene con un corazón aquí y quebrantado en el ayuno, usted solo aguantó hambre. Pero usted viene y dice, Señor, vengo ante ti, ante tu presencia, recibe este ayuno, yo te lo traigo, yo te traigo mi corazón, porque necesito que la carne mengue y que el espíritu suba, que me dé sabiduría para entender tu palabra, que quebrantes mi corazón y que quemes la hojarasca que pueda haber en mí,
Yo me creo que estoy limpio, pero solo tú que conoces mi corazón Así es, amén. es el único que me puedes transformar y cambiar. Y uno se conoce, lo que uno conoce y lo que yo no conozco, pues sé tú limpiándolo. Ese es un ejemplo, hermano. Usted tendrá sus propias palabras para comunicarse con el Señor. Yo acostumbro a traer mi corazón y el corazón de mis hijos en los ayunos, pero siempre tiene que haber un propósito en el ayuno y ponérselo al Señor, ponerle al Señor hasta los dichos de nuestra boca que suban a la presencia de Él. Lo mismo la vigilia. Señor, yo te entrego esta vigilia, que pueda subir hasta tu presencia. Y que sea así el día que tú vengas, que tú me halles, me encuentres haciendo lo bueno, como dice tu palabra, que no sea un de pelo, porque si usted está aquí como un de pelo más, sin un propósito, es como cualquier otro día que usted se depeló en su casa. ¿Cuántas noches nos hemos depelado en la casa, aunque no esté haciendo cosas malas, pero se quedó ahí hojeando un libro o quitándose las uñas? No, tiene que tener un propósito usted cuando vigila. Aleluya, Dios. ¡Aleluya! Hay muchas cosas que nosotros los cristianos tenemos que saber y entender. ¿Y sabe por qué no los entendemos? Por falta de interés a las cosas de Dios. Porque estamos creyendo que el solo venir a la iglesia, con eso ya agradamos a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Hay muchas cosas que si usted no le entrega el corazón al Señor y le pide al Señor que le abra el entendimiento, usted no lo va a entender. Porque usted tiene que pedirle al Señor: Señor, abre mi entendimiento para que yo pueda ver por esos buenos caminos. Porque la palabra de Dios enseña que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Los que tenemos pensamientos de mal para nosotros somos nosotros mismos. Nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos los que queremos andar por caminos malos. Porque Dios quiere que nosotros andemos en su verdad. Amén. Los que nos desviamos somos nosotros mismos. Entonces, porque Él quiere todo lo bueno para nosotros, la cosa es que como Él nos ha dado libre albedrío y nosotros abusamos de ese libre albedrío, es donde nos desviamos y tenemos por tardanza la venida del Señor. Pueda que el Señor tarde en venir por su iglesia, pero nuestra vida no está comprada, no la tenemos comprada. No la tenemos comprada. Entonces, y vivimos creyendo, como les decía la vez pasada en la oración, que vivimos creyendo: eso no me va a pasar a mí, eso no me va a pasar a mí. Y vivimos creyendo nosotros que nosotros amamos al Señor, pero no lo estamos amando como verdaderamente lo amamos. Les preguntaba, les decía en la oración a los hermanos que asisten a la oración: ¿cómo cree que usted, si le hacen la prueba del polígrafo, vivimos diciendo que amamos al Señor, pero si le hicieran la prueba del polígrafo, ¿usted se considera que pasaría esa prueba? Aleluya. Gloria a Dios. Su preferencia es Dios. ¿Realmente usted prefiere a Dios poniéndolo sobre todas las cosas, sabiendo que ese es el primer mandamiento? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. ¿Realmente usted pone a Dios sobre todas las cosas? Aleluya. ¿Ah? Amén, esa es la vida del cristiano. Esa es la vida del cristiano, pero ¿realmente usted pone a Dios sobre todas las cosas?
Gloria a Dios, aleluya. Eso es algo que me lo pregunto yo y se lo pregunto a usted. ¿Ponemos realmente a Dios sobre todas las cosas? No lo ponemos. No lo ponemos. Y podemos decir amén, sí, pero no lo ponemos. Eso quiere decir que no amamos a Dios como decimos amarlo. No es Dios nuestra prioridad. No Aleluya, es Dios gloria a nuestra Dios. prioridad. Decimos que vivimos agradecidos, pero no estamos siendo agradecidos con Dios. Decimos que vamos para el cielo, pero de esa manera no vamos a ir al cielo. Y Dios nos está hablando de una y otra y otra y otra y otra manera a mí y a toda la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor quiere una iglesia pura, una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia despierta, una iglesia que no sea perezosa, una iglesia que tenga una comunicación con Él, una iglesia santa, una iglesia que de verdad lo ame, que Él sea la prioridad, que ya dejemos el estar entretenidos en cosas vanas, ilusorias. ¿Y quién es el que puede obrar en mi corazón y su corazón? Solo Cristo Jesús. Amén. Solo, pero va a depender de la cabida que usted le dé al Señor. Amén. Porque Él nos hace el llamado allá del que lo deje entrar. ¿Me entiende? Porque Él nos hace el llamado. Dice la palabra de Dios de que me llamó mucho la atención cuando el hermano Joaquín dijo, lamentablemente en aquel día, dijo, nuestros hermanos se van a perder, nuestros sobrinos. Me dio tristeza en mi corazón oír eso. Que estamos orando y orando y orando, pero van a haber seres queridos de nosotros que se van a perder. Me entró algo feo en mi corazón. Tener que pensar de que mis hermanos o mis seres queridos se pueden perder. Yo les invito esta noche, hermanos, que despertemos todos y que nos sacudamos la pereza. ¿No va a ser fácil? Sí, no va a ser fácil. Pero entre todo eso que yo les he hablado y en las investigaciones que yo he estado haciendo en la Biblia, porque la Biblia que yo uso es una Biblia de estudio de la Biblia MacArthur, que es la que yo uso con las niñas. Dije investigar y todo lo que nos habla, y saqué, pero muchos versículos, hermano, donde salen como el Señor, cómo está la Biblia allí asociada con la pereza, y está una en Proverbios 12:24, donde dice, la mano de los diligentes señoreará, mas la inteligencia será tributaria. Si ustedes lo van a oír diferente porque es una versión diferente. La pereza en Proverbios 19:15 dice, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma inteligente perecerá de hambre. Mire, en Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabras o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En Eclesiastés 10:18 dice, por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa.
En Colosenses 3:27 dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como que es lo que hagáis para los hombres, hacerlo de corazón como que lo hicieras para Dios. Y dice en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo muy justo y en lo más injusto. En Proverbios 26:15 dice, mete el perezoso la mano en el plato y se cansa de llevarla a la boca. Y aquí tengo muchos hermanos donde habla la Biblia de todo lo que el Señor nos exhorta de la pereza. ¿Y por qué los tengo aquí? Porque yo los quiero estudiar, porque quiero salir de esa vida perezosa espiritual que nada me edifica a mí. Entonces, y dice, los hábitos del sueño son indisciplinados. Óigame bien, esto me llamó tanto que este comentario, miren, que dice que los hábitos son de los que tienen sueños, o sea, de los que padecen de sueños espirituales, de esos adormecimientos y espirituales, son los cristianos indisciplinados. Si usted no tiene una disciplina para orar, es un adormecimiento espiritual. Usted es un adormecido espiritual. Usted es un adormecido para orar. Usted es un adormecido para ayunar. Usted no tiene disciplina para tener un horario para venir. Cuando usted viene tarde a la iglesia, usted es un indisciplinado. Usted no tiene una disciplina para orar, usted no tiene una disciplina para ayunar, usted viene tarde, o sea, usted no tiene una disciplina con el Señor, usted no tiene una buena vida espiritual. Y dice, y tiene orgullo. Mire todo lo que hace la pereza. Es un orgulloso, no soporta la crítica, es un soberbio. Y esos son los signos de una vida de un perezoso espiritual. En contexto, es una persona soberbia. ¿Y qué? Y recordando que los soberbios, el Señor los mira de lejos. Y es que yo me tomé, porque todo este libro, porque como les decía, saqué esto para mi podcast. Entonces, y no vivimos solos, dice, porque todo eso viene a ser una separación y vivimos en división. Estamos divididos del reino porque no estamos en comunión con el Señor. Nos divide, no vivimos, no tenemos una comunicación. Pareciera que estamos en comunicación con el Señor, pero estamos en un reino dividido. La pereza nos lleva a estar divididos del Señor. Gloria a Dios. Entonces, es necesario que nosotros salgamos de esa pereza espiritual. Por eso yo le llamaba a esta meditación, a este consejo o este mensaje, como usted le quiera llamar, la bendición y la pereza. No es una comunicación con Dios. Estamos divididos del reino. Estamos divididos, separados de Dios. Si usted no tiene una disciplina de la oración, una disciplina, que hay un horario de entrada, ¿verdad? Hay un horario para la oración, hay un horario para el ayuno, hay un horario para los cultos. Usted no tiene una disciplina para venir, usted no tiene realmente una comunicación con el Señor.
La misma Biblia nos habla, tiempo para reír, tiempo para hablar, tiempo para bailar, tiempo para todo hay tiempo. Entonces, tenemos, mis amados hermanos, voy a dejar porque aquí hay mucho que hablar y para cerrar les voy a leer Efesios 4:24. Y en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del viejo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad y la verdad. Aquí está claro cómo debemos de ser nosotros. Efesios 4:22-24. Amén, aleluya. O sea que tenemos que revestirnos y dejar la vieja manera de vivir. ¿Cómo vivíamos antes? Indisciplinados, perezosos. Dormíamos ¿hasta qué hora? Hasta las 10, 11 de la mañana y salíamos para el aijo, ¿verdad? Salíamos para donde queríamos y todo. Pues hoy no, tenemos que vivir como manda el Señor. Realmente, o sea, fíjense, meditaba también y pensaba, nadie quiso que los bautismos fueran el lunes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque saben que hay un horario que cumplir, un trabajo. Y es bueno, porque hay que trabajar. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Pero a los bautismos no quisieron ir. Y no los culpo por eso, hermano. No, solo les estoy haciendo el comparativo. Que para las cosas de Dios no hay un anhelo, un esfuerzo. ¿Me entiende? Amén. Gracias a Dios. Aleluya. Y no es que yo los esté condenando ni nada, solo les estoy poniendo el ejemplo. Gloria a Dios, aleluya. Y les dejo de nuevo en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Recordando siempre y dejándoles este versículo en su corazón, que mediten en este versículo. Y hasta aquí este mensaje, este consejo, porque mañana tenemos nuevamente, lo dejo con el pastor. Hasta aquí este consejo, que Dios me lo bendiga. Dejo con ustedes al pastor.